Bienvenidos a Oxígeno Funcional, yo soy Miguel Trenco. La misión de la respiración no es otra que facilitar que ese aire que entra a través de nuestras fosas nasales llegue en las mejores condiciones a la masa de sacos alveolares. Tenemos millones de sacos alveolares. La ciencia dice que hay entre 400 y 500 millones de sacos alveolares. Los sacos alveolares no son otra cosa que bolsas de aire en los cuales se produce el intercambio gaseoso esencial entre el dióxido de carbono y el aire que entra en el ambiente. Por tanto, que todo ese aire, todo ese periplo, todo ese viaje del aire sigue un curso desde las vías aéreas superiores hasta las vías aéreas inferiores. En las vías aéreas inferiores encontramos lo que es el árbol bronquial. En ese árbol bronquial hay unas cañerías, unas tuberías, unos conductos llamados bronquiolos, que son esenciales para facilitar ese tránsito o ese periplo del aire que va a llegar hasta nuestra masa de sacos alveolares. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una disfunción respiratoria? ¿Qué ocurre cuando no somos conscientes de nuestra respiración? Cuando pensamos que respiramos bien o damos por hecho simplemente que nos encontramos bien, pero nos olvidamos de la respiración porque ya damos por hecho que está automatizada. Bien, en esos casos, muchas veces lo que ocurre, y en otros casos donde existe una hiperventilación crónica o una hiperventilación avanzada, se va produciendo una inflamación dentro de esas tuberías de los bronquiolos. Al final, esa inflamación es fruto de una reacción de nuestro sistema inmunológico para protegerse ante el ataque de polen, de polvo, bacterias, todo lo que hay en el ambiente. Entonces, poco a poco, lo que va haciendo de manera natural el organismo es fabricar moco o crear moco, que es un recubrimiento, y en el interior de esos tubos. Por tanto, estamos hablando que los estudios médicos dicen que se llega a reducir hasta un 50% de diámetro realmente. Por tanto, cada vez es más difícil que el aire pase por ahí y por tanto hay una necesidad por parte del individuo a respirar más. Se encuentra más forzado porque lo que necesita el sistema es intercambio gaseoso enriquecido de oxígeno. Y en esa necesidad imperiosa de respirar oxígeno, cada vez se acelera más el circuito respiratorio. Por tanto, ¿qué ocurre? Ocurre esencialmente que cuando el canal está obstruido, hay mucho moco, mucho recubrimiento. En el proceso de inhalación y de exhalación, habitualmente ejercemos un gasto energético 16 veces mayor de lo que le correspondería a un individuo sano que tiene todos sus canales y todos sus conductos perfectamente libres de moco. Bien, aquí hay un cambio sustancial entre el primer individuo que está mal y el segundo que respira correctamente, que sería una respiración funcional, una respiración la cual está establecida 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera permanente, una respiración armónica, rítmica y equilibrada. Ahí es donde tenemos que ir. Debemos de entender realmente que la respiración actúa directamente sobre todas nuestras funciones del organismo. Poco a poco voy a ir desglosando, vamos a ir viendo en muchos vídeos cómo en realidad no se circunscribe a un sistema concreto la actividad de la respiración y el mecanismo y los efectos, sino que se extiende a través de todo el resto de sistemas del cuerpo y nos influye directamente. Es decir, si no tenemos
una respiración funcional, lo que ocurre es que cada vez vamos a producir innecesariamente una inflamación en nuestras vías superiores o en nuestras vías inferiores. Si es en nuestras vías inferiores, será todavía más complicado, porque si los bronquiolos se estrechan mucho, probablemente tendremos una bronquiolitis. Podremos tener efisemas pulmonares, podremos tener asma, podremos tener muchísimas enfermedades derivadas por eso. Pero bien, no penséis, aquellos que no tenéis ningún tipo de patología aparente, que la respiración es algo que, como ya la tenemos o pensamos que la tenemos súper automatizada, nos olvidamos de ella. Porque el trabajo respiratorio, para una persona que lleva mucho tiempo haciendo un training respiratorio, como he dicho en otros vídeos, se vuelve un maestro de su propia respiración, un maestro de su propia autoobservación, se vuelve un detective o un policía, una persona que está constantemente con la cámara vigilando la forma de respirar. Cuando esto ocurre, llega un momento en que tenemos la absoluta certeza de que en el momento que nosotros empezamos a respirar correctamente, hay un antes y un después en nuestro sistema energético, en nuestro sistema nervioso. Ya veremos en otro vídeo que voy a colgar cómo se debe de respirar normalmente. Cuando hablamos de la normalización respiratoria, que es la esencia de la metodología científica buteyko, recae en la exhalación. Y simplemente añadir que no penséis que con la respiración se puede vivir de rentas. Y diréis, ¿qué me está diciendo, Miguel? Pues sencillamente que todo el trabajo respiratorio que puedas realizar en un momento dado, durante unos meses, durante 1 año, 2 años, no te va a servir para el futuro. Simplemente para ese periodo de tiempo, que obviamente maximizarás tu energía vital y maximizarás tu salud. Pero como no continúes de manera persistente practicando y practicando y practicando la respiración como la tarea fundamental en tu vida, al margen de las cosas que ocupe tu cabeza, en realidad la respiración algún día te dirá, estoy aquí, y te has olvidado de mí. Gracias.